¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Informe León. Como cada semana, en los próximos minutos les ofreceremos distintos reportajes. Hoy hablaremos de los tipos de test que existen para detectar la presencia del coronavirus en nuestro organismo y también del margen de error que tiene cada una de estas pruebas. Además, conoceremos el trabajo de fin de grado de un estudiante leonés que concluye que aún hay estereotipos en la publicidad entre el colectivo LGTBI. Y recuperamos un reportaje que ahonda en la complejidad que conllevó el hecho de levantar un santuario en pleno Camino de Santiago. Tras este pequeño resumen, aquí comienza Informe León. Para detectar la presencia del coronavirus en nuestro organismo se emplean varios tipos de test. Cada uno tiene características diferentes y distinta fiabilidad. Los test rápidos tan solo tienen un 30%, los PCR un 70%. Ese margen de error está directamente asociado a muchos de los contagios que se producen. Los expertos piden acabar con los test rápidos y que siempre haya un médico detrás de cada prueba. Hace medio año que se colaron en nuestro vocabulario palabras que la mayoría de los ciudadanos nunca antes habíamos utilizado. Antígenos, anticuerpos, PCRs, muchas de ellas están relacionadas con las formas que existen para detectar el virus. La única manera de hacerlo es demostrar su presencia en el organismo. Lo demás son diagnósticos indirectos. Hay que tener en cuenta fundamentalmente que el único diagnóstico directo que existe es la demostración de la presencia del virus, del coronavirus, el SARS-CoV-2, en un individuo que tiene síntomas compatibles con la enfermedad. Todo lo demás son diagnósticos indirectos y hay fundamentalmente dos tipos. Hay diagnósticos moleculares, que es la famosa PCR, RT-PCR aquí, porque se trata de un virus ARN y entonces hay que dar la vuelta mediante una retrotranscriptasa para pasar ADN y luego hacer el ciclo. Y los diagnósticos que tienen como base fundamental la respuesta inmunitaria. Los PCR son conocidos por ser los test con una mayor fiabilidad, pero incluso estos tienen un margen de error del 65 al 70%. La prueba de PCR tiene una sensibilidad aproximadamente entre el 65 y 70%. Lo que quiere decir que quedarían alrededor de un 30% de reacciones que, siendo positivas, no se descubrirían. Pero luego hay otros márgenes de falsos negativos y de falsos positivos. Además, la PCR no detecta la enfermedad cuando la carga viral es baja. Entonces la PCR es muy precoz, pero bueno, puede suceder que la carga viral, porque el virus está empezando a replicar, todavía sea insuficiente para detectar, a pesar de que es muy sensible, y que en la curva, cuando al final desciende la carga viral, porque ya la enfermedad está asentada, empiecen a dar reacciones negativas cuando podrían dar positivas. Hay también respuestas erráticas en la PCR, y seguramente lo habéis oído hablar. Individuos que han desaparecido los síntomas, que se suponía que debería de dar negativa la PCR después de 20 o 25 o incluso 30 días, y que al cabo de 50 o de 60 días siguen dando positivas. Eso es muy importante, porque la duda está si ese individuo que es positivo ya después de un ciclo de infección, enfermedad, realmente mantiene una infección activa o no lo mantiene. Parece que el asunto se resuelve diciendo que son restos del ácido nucleico del virus que no son infectantes ya, es decir, no son capaces de transmitir la infección. Pero es algo que está todavía sometido a discusión y que está volviendo locos muchas veces a quienes tienen que adoptar decisiones en relación pues, con personal de residencias o personal sanitario, a los que se les urge incorporarse al trabajo y en el que lo que se les pide es una PCR negativa. Y ya no tienen síntomas, siguen dando positivos y bueno, pues produce una situación a veces de difícil entendimiento. Otra prueba que se está utilizando, mucho más fiable y sensible, es el ELISA. Que tiene nombre de mujer, pero realmente es el acrónimo de una traducción inglesa que quiere decir reacción inmunoabsorbente ligada a enzimas. Entonces, la verdad es que la idea es extraordinariamente sugerente, y además las inventoras fueron dos investigadoras suecas allá por los años 60, que recibieron el premio Nobel.
un antígeno conocido busca un anticuerpo desconocido o un anticuerpo conocido busca un antígeno desconocido. ¿Y cuál es la clave? La clave es que el elemento conocido, para la versión más sencilla, va marcado con una enzima. Una enzima es una proteína catalítica y normalmente se utiliza una enzima que produce color cuando actúa sobre un sustrato, la peroxidasa de rábano picante mediante la TMB. Esta es la versión fenomenal, la más utilizada. Esta prueba, además de ser la más fiable, se puede automatizar, de forma que se podría lograr la realización de hasta 300 test al mismo tiempo. Y además es automatizable. Mediante sistemas robóticos se pueden hacer simultáneamente 300 e incluso versiones de más. Y en estos momentos lo que se está utilizando es la reacción que produce color por una reacción que produce luz. Entonces lo que se sustituye es la fuente que produce color al actuar sobre un sustrato mediante otra que lo que produce es luz. Y entonces hablamos de quimioluminiscencia, que es una especie de versión de ELISA, pero luminiscente. Y si el color se mide con un espectrofotómetro, la luz se mide con un luminómetro. Por otro lado están los test rápidos, que deberían descartarse por su escasa fiabilidad. Tan solo tienen un 30%. Y en estos segundos hay fundamentalmente dos versiones. Las versiones rápidas y las versiones lentas. Las versiones rápidas son cualitativas. Solamente nos informan de la presencia o del antígeno o del anticuerpo, pero no nos dicen cuánto de cada uno de los elementos están presentes. Mientras que las versiones cuantitativas son mucho mejores, más sensibles y específicas, y además nos informan de cuánto. Entonces, las primeras son la detección de antígeno por un procedimiento rápido de inmunocromatografía, igual que el test de embarazo, en el que fundamentalmente una gota de un fluido, por ejemplo una secreción respiratoria, se enfrenta, ahí estaría presente el antígeno, se enfrenta a un anticuerpo conocido y con un control tú puedes decidir si sí o si no. La otra versión es la inversa. Tú lo que tienes es un antígeno conocido, es decir, una especie de extracción del virus que tú conoces, y lo que vas a intentar demostrar o averiguar es la presencia de un anticuerpo, y lo haces en una gotita de sangre. Estas dos pruebas son rápidas, en 10-15 minutos están hechas, pero se descartan porque tienen muy poca sensibilidad. Estamos hablando de otro 50% que no detecta o que detecta mal, o de más de un 50%, hasta un 70%, con lo cual, bueno, pues si tú te sientes conforme con, más que con el positivo, con el negativo, es decir, bueno, yo estoy libre, no tengo anticuerpos, por lo tanto, la conclusión es que tengo que seguir teniendo cuidado, porque desde el punto de vista inmunológico, soy virgen, no he tenido contacto con el virus. Ese margen de error está directamente asociado a muchos de los contagios que se producen, principalmente por aquellas personas con un resultado positivo en los test rápidos, que se confían porque creen que ya han pasado la enfermedad, sin tener en cuenta el alto número de falsos positivos que estas pruebas arrojan. Y te vas tan contenta porque te ha dado positiva, Entonces dices, estoy protegido. Lo que pasa es que te quedan ahí una gran cantidad o una importante cantidad de falsos positivos que no te aseguran qué es exactamente lo que ha ocurrido en tu organismo. Por eso, el presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León insiste en la importancia de combinar pruebas para obtener un resultado mejor. Aboga por acabar con el uso de test rápidos por su escasa precisión y pide que haya siempre un médico detrás de cada prueba. Debemos, dice, aprender la lección, porque esta no será la última pandemia. No hay una prueba que resuelva todos los problemas. A mí me parece que la situación ideal tiene que completarse con 3 palos. En primer lugar, y el más importante, el del que hace el diagnóstico, el médico, que sería el veterinario en el caso de un animal. En segundo lugar, una prueba molecular, que es más precoz, y en tercer lugar, una prueba serológica, fundamentalmente o ELISA o quimioluminiscencia, que es más sensible todavía que el ELISA. Entre estas otras dos, todas las 3 que he citado son robotizables, es decir, son automatizables, y por lo tanto permiten la realización de muchas pruebas en un corto periodo de tiempo. Hay una opinión muy generalizada por parte de los médicos de que el valor de los test rápidos es escaso, por no decir prácticamente nulo. Aquello
supuso una entrada de información muy al principio de la pandemia, en el que además se sucedieron cantidad de situaciones grotescas. Nadie ha escuchado a la ciencia, que se ha manifestado con tiempo suficiente y además, como se ha dicho mucho, y yo participo de esa opinión, esta no será la última pandemia, es decir, que a ver si la lección sirve por lo menos para anticipar. Ya vemos que aquí sirve de muy poco, porque el virus no se ha marchado, es decir, esto desde mi punto de vista no son olas, desde mi punto de vista el virus ha seguido circulando desde el principio. Los que hemos rebajado la guardia somos los que estamos enfrente. Solo con una correcta realización de pruebas se pueden obtener diagnósticos fiables y un verdadero estudio de seroprevalencia entre la población, para lo que también es importante realizar test masivos una vez que se ha constatado que el virus sigue y seguirá entre nosotros. El colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales ha ido ganando espacio en la esfera pública en pos de lograr la normalización social y aunque parece que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, la publicidad arroja una imagen todavía muy conservadora. Un trabajo de fin de grado de un estudiante leonés concluye que todavía se cae en estereotipos. Por ejemplo, la figura del hombre blanco gay acaba por eclipsar al resto de tendencias. Acabo de conocerte y creo que ya no quiero separarme de ti. Me gustas. Tanto que hasta me basta con lo que siento yo. Me da igual lo que sientas tú. El peligro de un mensaje no es tan solo en lo que se cuenta, también en lo que se silencia. Y si se muestra una imagen de forma repetida, asociada además a valores positivos, hay otras muchas que quedan olvidadas. Ocurre con la publicidad y con su apuesta por dar visibilidad al colectivo LGTBI. Un colectivo que, si nos fiamos de lo que se ve, parece exclusivamente integrado por hombres gays, blancos y de físico normativamente aceptado. Porque cuando una marca comercial o una empresa parece que quiere ir de aliada o de alguna manera mostrar el apoyo, lo hace siempre a través del mismo personaje, ¿no? Al final esto invisibiliza al resto de personas que componen el colectivo LGTBI y es negativo para ellas. O sea, vemos a muy pocas personas transexuales, no vemos a tantas mujeres lesbianas. No solo importa el qué, sino el cómo, la proyección que se hace del colectivo, el grado de normalidad que se transmite. Reducir a los transexuales en publicidad o ficción al mundo de la prostitución o reducir las esferas en las que aparecen gays o lesbianas solo empobrece y distorsiona la imagen del colectivo. Se muestra mucho o tiene mucho interés la orientación sexual de los personajes, pero por ejemplo vemos a personajes LGTBI muy poco representados en esferas como la familiar, la laboral, incluso la relativa con el deporte. No suele existir mucho esta unión. Víctor ha estudiado 6 campañas de 2 grandes marcas comerciales, El Corte Inglés y Coca-Cola, y ha comprobado cómo no siempre contar con un colectivo implica ayudarle a tener la visibilidad que necesita. Muchas veces se tiende a pensar que cualquier representación solo por el mero hecho de estar dando un espacio en contenidos audiovisuales, ficticios, etcétera, ya es válida, pero no es así. Al final hay muchos errores de representación y esto al final es un error grave y repercute negativamente al colectivo LGTBI, ¿no? Cambiar las reglas habituales, modernizar contenidos o formas de expresión implica un equilibrio entre lo que quieres aportar y cómo lo entenderá el receptor, y tienes que asumir los costes. Normalmente cuando se representa al colectivo va a haber un sector de la población que no esté de acuerdo en esa representación, entonces las marcas tienen que tener muy claro qué es lo que quieren representar. Y a quién le están dando un espacio en sus campañas publicitarias, ¿no? Entonces tienes que tener claro que probablemente haya un sector de la población que no está de acuerdo con que tú estés dando espacio y voz a este tipo de personajes y tienes que saber reaccionar de manera eficiente ante eso. Oye, tú y yo nunca nos hemos dado el número, ¿no? No, y no... Espera. No tengo... Espera. Aquí me voy. Lo que no tengo es papel. No podemos olvidar que se trata de publicidad, que hablamos de un gancho para atraer clientes y ahí entra en juego el público objetivo al que te diriges con su mentalidad, ideología, carácter y educación concretos. Y así me llamas o me escribes cuando quieras. Vale. El Corte Inglés apostó por una campaña protagonizada por una pareja de hombres gays, por ejemplo, pero no le salió bien y la retiró. Da la sensación de que el Corte Inglés quiere renovar un poco su marca y su imagen
y está muy bien, pero al final tiene a su público objetivo, que es un público mucho más conservador. Entonces tienes que saber lo que estás poniendo en el mercado, ¿no? Lo que es el mensaje que estás lanzando. Y si retiras la campaña, es negativo para todos. Para las personas que se han quejado de la campaña, pero para las personas hacia la que iba enfocada la campaña, que al final se han dado cuenta de que has retirado, ¿no?, un apoyo o un guiño que habías lanzado hacia ellos. Este tipo de situaciones refleja una paradoja. España es uno de los países más avanzados en materia de igualdad si miramos su legislación, pero la publicidad refleja una visión mucho más conservadora de la sociedad. Las marcas no ven tan claro mostrar la diversidad de todo el colectivo. Y llama la atención porque las marcas, tanto nacionales como las internacionales, que al final se quieren centrar de alguna manera o quieren adaptar sus campañas a nuestro mercado, no se mojan mucho. Este tipo de estudios nos ayudan a ver la realidad con menos ideas preconcebidas, a no dar por hecho logros que parecen aún no alcanzados. Con estos detalles nos acercamos más al verdadero estado de la cuestión. Si la publicidad no apuesta por la diversidad, es que el camino no es seguro y por tanto queda aún mucho que recorrer. Son pequeños detalles para enfocar correctamente el cambio de mentalidad, la necesidad de abrir la mente un poco más. Igual esto va a ser complicado, pero no me importa. Gracias. La devoción a la Virgen del Camino se remonta a 1505 tras su aparición a un pastor de Velilla de la Reina. En ese lugar exacto se construyó la ermita del Humilladero, que reformada todavía se conserva, pero la gran obra fue levantar un santuario en pleno Camino de Santiago. El que conocemos ahora no es ni mucho menos el primero, hubo 3 anteriores en ese mismo lugar. El más valioso se derribó incomprensiblemente en 1958 por orden del obispo Almarcha. Hay gente que todavía recuerda con nostalgia ese primer templo. La Junta de Castilla y León ha incoado el procedimiento de declaración como bien de interés cultural con categoría de monumento a la Basílica de la Virgen del Camino, una declaración BIC para una obra del arquitecto dominico Fray Francisco Coello de Portugal, que se enmarca en las actuaciones puestas en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo con motivo de la conmemoración del 8º centenario de la Orden Dominica. Nos alegra mucho esta implicación de la Junta de Castilla y León en la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de los Dominicos. Tiene previsto varias actuaciones en distintas ciudades de la comunidad autónoma y a nosotros la implicación directa es el reconocimiento de nuestra Basílica de la Virgen del Camino como bien de interés cultural. La obra es considerada pionera del arte contemporáneo en España y lugar de obligada visita en el Camino de Santiago. La declaración de bien de interés cultural ayudará a conocer mejor este templo, símbolo de la cultura leonesa, dominica y peregrina. Se sumará a los 232 bienes protegidos que hay en la provincia: murallas, castillos, castros, pinturas, monasterios o puentes. Cada vez que pensamos en una basílica, una catedral, una iglesia, pensamos en el gótico, en el románico, en el neoclásico. Aquí estamos en 1961, una obra muy moderna, muy emblemática y con una repercusión muy importante. Y ya repito, no solo desde el punto de vista espiritual que lo es, sino también arquitectónico. Es arquitectura moderna y yo creo que es bueno que la gente lo pueda contemplar y disfrutar. Un edificio moderno, pero con mucha historia detrás. Al llegar septiembre, se publicaba en el periódico el anuncio de las anovenas, costumbre de piedad que se practicaba en el santuario de la Virgen del Camino. Mediados del siglo pasado, la sociedad leonesa cumple con el rito del Vía Crucis en la Virgen del Camino, un lugar por aquel entonces casi despoblado, donde apenas cruzaban algunos pastores con sus rebaños. En 1928, el Diario de León, que hacía 2 ediciones, publicaba un artículo del Padre Blanco en el que se inquiría sobre las famosísimas anovenas. Son las mujeres anovenarias que entre el 19 y el 27 de septiembre de cada año celebraban el rezo del Rosario de la Aurora por las calles del pueblo. Se iniciaba aquí, en el Humilladero, donde la historia dice que se apareció la Virgen en 1505 a un humilde pastor de ovejas.
Aquí realmente se lanzó la piedra y cayó en este lugar, y aquí cuenta la tradición que fue donde comenzó. Desde aquí la tradición dice que la piedra lanzada por Nuestra Señora con la onda del pastor cayó en el lugar donde se levantaría el santuario. Que sea conocido no solo por los castellano-leoneses, sino también por toda la gente y peregrinos que pasan por aquí, por el Camino de Santiago. Este es el último, el actual, que financió el empresario leonés Pablo Díez, que hizo fortuna en México. Fue obra del arquitecto dominico Coelho de Portugal, siendo las esculturas de la fachada y las puertas del santuario obra del arquitecto catalán Subirats, el arquitecto de la Catedral de Barcelona y la Sagrada Familia. Es tan sencillo, un poquito de hormigón, un poquito de madera y vidrieras, cristal, pero con el barroco como telón de fondo, que es todo el presbiterio, todo el retablo. La fachada es moderna, es obra del escultor Subirats, representa a los 12 apóstoles con la Virgen. La Virgen está un poquito más elevada porque es la ascensión de la Virgen a los cielos, y está coronada, el misterio de la coronación de la Virgen, y los 12 apóstoles. Es una representación de Pentecostés, que la fuerza del Espíritu desciende sobre ellos. Está elaborada en bronce y es una obra magnífica, preciosa. Pero antes, en los siglos pasados, se levantaron hasta 4 templos. El primero se abrió al culto en 1514, el segundo en 1652, poco antes de acabarse, se derrumbaría. Ahí llegamos al tercer santuario, que muchos guardan en sus retinas. Así era. Así lo vemos en estas fotografías antiguas que se guardan con esmero en la Casa de la Espiritualidad de los Dominicos de la Virgen del Camino, ligados estrechamente al santuario. En los años 50 la patrona de León se cobijaba aquí, un santuario de gran similitud con la iglesia de San Marcelo de León, de 26 metros de largo por 14 metros y medio de ancho. La antigua basílica se quedaba un poquito pequeña ya, había un interés por parte de muchas instituciones y de personas privadas, entre ellas don Pablo, que fue el gran creador y fundador de la obra, en que no hubiera una ruptura, sino una pequeña continuidad. Lo nuevo, por supuesto, porque es muy nuevo, pero conservando algo del anterior. Estaba dividido en 3 naves, formadas por grandes pilastras que impedían ver el altar mayor con el retablo cubierto por el ábside. Es la única parte que se conserva en el actual santuario. El retablo es una catequesis. Tiene la dormición de San José arriba, la anunciación del ángel a María, un poquito separados por los paneles, en el centro la imagen de la Virgen del Camino, la paloma del Espíritu Santo y unos santos que son San Froilán y San Pablo. Abajo relieves también preciosos sobre el cautivo en Argel que la Virgen del Camino liberó, sí, y el sagrario. La imagen de la Virgen del Camino no se movió ni un centímetro durante aquellas obras. Es un edificio que no solo la fachada preciosa que tiene, sino en el interior también hay un contraste muy bonito entre el retablo del antiguo santuario y la construcción actual, y es una dimensión universal, que se reconozca que los edificios actuales también tienen un valor muy importante y muy interesante. Un imponente edificio que acogía también la tradicional romería de San Froilán. En la feria había de todo para el repuesto necesario, y todos o casi todos con el repuesto a casa, como quien cambia la rueda del coche, del carro. Claro, es la patrona del Reino de León, y ha venido mucha gente, siempre viene mucha gente el día de San Froilán a visitar, no solo el día de la fiesta de San Froilán, realmente vienen a la Basílica de la Virgen del Camino. Vienen muchos zamoranos, muchos salmantinos, de Burgos, muchos asturianos también, gente de Lugo, es decir, viene mucha gente, convoca a mucha gente el día de San Froilán. Pablo Díez actuó de mecenas, dispuesto a levantar un gran santuario. Don Pablo y doña Rosario exigieron que el espacio de la cabecera donde se ubicaba la Virgen debía conservarse en el lugar exacto. El proyecto era una iglesia para un retablo barroco. La basílica integra el arte religioso moderno actual con el retablo barroco. Desde el principio se quiso mantener este retablo para que destacara mucho más en este otro
ambiente arquitectónico supermoderno. Fue el 5 de septiembre de 1961 cuando se inauguraba el nuevo santuario con el dinero indiano de don Pablo y doña Rosario, el empresario del gran imperio mexicano que seguiría más tarde su sobrino Antonino Fernández. Al marcha, echaba la bendición sobre el nuevo templo. Más de 50.000 personas se dieron cita en los actos de inauguración del nuevo santuario de la Virgen del Camino. Los bienes de interés cultural a veces suena que son edificios del siglo XV, XVI. Este edificio terminó de construirse en 1961 y es una noticia bastante buena. La arquitectura actual como reconocimiento de bien interés y por otra parte la dimensión que el edificio tiene para la orden, un lugar, un santuario, una basílica, no solo de interés arquitectónico sino también de espiritual y en un lugar emblemático que es en el Camino de Santiago. Durante la misa, don Pablo Díez y su mujer, doña Rosario Guerra, ilustres benefactores de este templo, realizaron la ofrenda de la construcción, que fue recibida por el obispo señor Almarcha, quien anunció el comienzo del año mariano. Claro, la declaración de bien de interés cultural, pues supone eso, una difusión enorme del edificio, para nosotros los dominicos una mayor difusión aún del dominico Coello de Portugal, arquitecto, que trabajó extraordinariamente bien, como se ve aquí, con el escultor Subirach y con el vidrierista Rafols Casamada. La Virgen del Camino anteriormente había sido objeto de muchos honores. Uno de los más significativos fue este, que corresponde a la imposición de la primera medalla de la provincia. A lo mejor pudo haberse hecho. Yo conozco esta basílica más de cerca porque vivo aquí desde hace 5 años y no he sabido de los tiempos en los que ha habido preocupación de las instituciones por esta basílica que antes fue santuario. Sí. Sin derribar la cabecera del viejo santuario, se fue construyendo el nuevo alrededor de ella. Así lo vemos ahora, desde el Camarín de la Virgen, donde también se celebran liturgias. En 2005 se celebró el 500 aniversario de la aparición de la Virgen del Camino y hace apenas unos años el Papa le otorgaba a este templo el título de basílica, que ahora se convertirá en un bien protegido. También nos permite, efectivamente, en un momento dado, y si solos no podemos abordar entre nosotros y el Obispado de León algún tipo de obra mayúscula que tengamos que llevar a cabo, pues a lo mejor solicitar ayudas también a la Junta de Castilla y León. Un paso más para valorar nuestro pasado y nuestro futuro. Con este reportaje nos despedimos, pero recuerden que Informe León no descansa en verano. Regresamos la próxima semana con nuevos temas. Disfruten de los próximos 7 días. Sean felices. Adiós.